ahí en Maipú, Dale. rectorado, económicas, médicas, Siberia y otra ingeniería. Bueno. 15,3. Mira, le bajamos No. 500 metros. Nada, con lo que está la NAFE. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, este problema es un poco de juguete. Estamos pasando únicamente por 4 clientes y, y bueno, por más que son 4 clientes, hay una ganancia. Bien, de esa ruta inicial que teníamos, que no tenía nada de inteligencia, parecía un poco aleatoria, logramos bajarle 5 kilómetros. Y justamente como decían ustedes, bien, el precio de la nafta hoy en día es un costo que hay que tener en cuenta, es un costo muy importante en el transporte. Y, No me sale nadie que quiera entrar. Recién admití a uno más. Y bueno, José tiene una Mm. pregunta ahí, Mauro. Sí, Dale, sí, anotámela. Gonzalo. Hay una compañera, Mariana Medail, dice, a mí no me aceptó. José, te podés comunicar Ah, con ella y Perdón, Gonzalo, dale. no, recién la acepté. Acá me Listo. figura que están los participantes. Ah, Ahí está. Muy bien, listo, bienvenida. listo, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta entonces? A ver, ya sabemos, ¿no? Que podemos tener un margen de ganancia importante poniendo la inteligencia a resolver el problema de última milla. La otra pregunta es cómo sabemos si encontramos una ruta óptima. Es decir, cómo sabemos si encontramos la ruta de menor distancia. Bueno, una forma teniendo en cuenta, ahora porque son pocas, pero son finitas, entonces podés compararlas todas y cuando encontraste la más chica de todas tenés la óptima. Bueno, está bueno esa idea. Es la estrategia, la clásica estrategia de fuerza bruta. Bien, evaluamos todas las combinaciones, calculamos la distancia de todas ellas y nos quedamos con la de menor costo. Bien, esa podría ser una estrategia. Voy a ver a las diapositivas. Es como el problema de grafos de programación 2, ¿no? Bueno, de a poquito vamos a ir conectando. ¿Cuál era el problema de grafos de programación 2? Y había que pasar por todas las localidades de acá de la zona para repartir no me acuerdo qué. Y buscar el camino Mira, óptimo. bueno, sí, sí, tiene mucha similitud. No sé si será exactamente el mismo problema, pero parece bastante similar a esta motivación. Bueno, algoritmo de fuerza bruta. Bien, como bien dijeron, vamos a iterar sobre todas las rutas posibles y vamos a ir manteniendo en memoria la más corta. Para 4 clientes esto lo podemos hacer, no son muchas combinaciones, tenemos, bueno, todas estas formas de visitar 4 clientes. Si ya vieron algo de combinatoria anteriormente, esta cantidad de combinaciones se puede calcular mediante el factorial de un número, que se define de la siguiente forma. Para un número natural n, el factorial de n se calcula como el producto de n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Bueno, podemos corroborar que la cantidad de combinaciones que habíamos visto antes responde a esta fórmula porque 4 factorial es 24. Entonces, bueno, veamos cuál sería la performance de nuestro algoritmo de fuerza bruta. Bueno, en primer lugar, su consumo de tiempo sería n factorial porque dijimos que vamos a iterar sobre todas las rutas y hay n factorial rutas. Así que ahí la complejidad está dependiendo del factorial de n. Y el consumo de memoria, dijimos que íbamos a mantener, bueno, obviamente la ruta actual sobre la cual estamos iterando y también vamos a ir guardando en memoria la mejor ruta. Así que es constante. Bien, será 2, por ahí alguna más, pero más o menos tenemos que guardar 2 rutas. ¿Qué les parece? ¿Habrá algún algoritmo que funcione
que su performance sea mejor que la de fuerza bruta? A ver, yo en mis clases soy muy de preguntar y de hacer que participen. No espero para nada que tengan la respuesta correcta. Esa no es la idea de la pregunta. La pregunta es qué piensan ustedes. Después vamos a ver cuál es la respuesta correcta. El algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra. Bueno, el algoritmo de Dijkstra, bien, haciendo repaso por ahí, si esto lo vieron en programación 2, lo vamos a utilizar para resolver el camino más corto desde un punto a otro. Bien, acá no es exactamente lo mismo, porque queremos encontrar, digamos, un tour, bien, que inicie en un punto y vuelva al mismo punto, y que pase por todos los puntos del medio. Así que el algoritmo de Dijkstra para este problema no lo podemos aplicar directamente, sí lo vamos a usar más adelante cuando necesitemos encontrar el camino más corto, por ejemplo. Bueno, a ver, una intuición, ¿qué les parece? ¿Podremos hacerlo mejor o no? Me imagino que, por ejemplo, ya en el ejemplo de antes, cuando sugirieron arrancar por la Siberia, que era el que estaba más cerca, se mejoró bastante. Entonces, como una hipótesis de que para mejorar, probar, arrancar por los que están más cerca o terminar por los que están más cerca, sería otra estrategia que economizaría la búsqueda. Bien, a ver, conecto con esto. Hay muchas, se llaman heurísticas para resolver este problema. Las heurísticas nos dan soluciones, pero sin garantía de que sean la solución óptima. Y una de las heurísticas más famosas para resolver este problema nos dice, bueno, en cada iteración, movete al cliente más cercano, hasta que los hayas visitados a todos. Bien, pero repito, ese tipo de algoritmos los vamos a ver más adelante, pero a priori no nos dan garantía de encontrar una solución óptima. Acá estamos pensando en algoritmos que nos garanticen encontrar la ruta óptima. Sí, aparte en el anterior de buscar ir al más corto primero, también tenés que tener en cuenta el costo de calcular en cada punto de todos los puntos cercanos cuál es el más corto. Estás todo el tiempo haciendo un cálculo antes de elegir. Bueno, pero eso lo podemos pensar que viene de dato. Ah, ok. Bien, la distancia entre todos los clientes, ¿no? Si tomás dos Sí, sabes. clientes, vos ya sabés la distancia entre ellos, sí. Eso lo podemos pensar como parte de la entrada del problema. Bueno, Sí, no sé. ok, hay mucha incertidumbre. Dos personas, bien, Hell y Karp, hace, bueno, muchos años ya, desarrollaron de hecho un algoritmo que funciona mejor que el algoritmo de fuerza bruta y está basado en programación dinámica. No me voy a meter en todo el mundo de programación dinámica, bien podría ser tranquilamente una unidad de la materia. Es un tema muy amplio, pero básicamente es una estrategia que nos permite construir algoritmos para resolver este tipo de problemas. Y bueno, la programación dinámica permite obtener un algoritmo que su consumo de tiempo, bueno, depende de esta complejidad, n cuadrado por 2 a la n. Observen que hay un término exponencial, bien, 2 a la n. Y bueno, el consumo de memoria también es exponencial, es n por 2 a la n. No vamos a entrar en detalles de cómo funciona este algoritmo. Tampoco vamos a ver, como les dije antes, cómo trabajar con la técnica de programación dinámica, pero solamente lo traía como dato de que se puede hacer mejor, pero no tan mejor, ¿bien? Porque sigue habiendo un factor exponencial en la complejidad. Y si nosotros hacemos las dos gráficas, bien, hacemos la gráfica del factorial de n y hacemos la gráfica de n cuadrado por 2 a la n,
vemos que crecen de forma muy abrupta estas funciones. Bien, a partir de un valor relativamente chico de n, entre 7 y 8, es cierto que el factorial empieza a crecer mucho más rápido que la exponencial 2 a la n, pero de todas formas las dos tienen este comportamiento de crecimiento muy abrupto. Y bueno, si bien así en esta gráfica por ahí no nos dice nada, si imaginamos que tenemos una computadora capaz de evaluar 1.000.000 de rutas por segundo y vamos haciendo incrementar n y vamos calculando cuánto tiempo llevaría fuerza bruta y el algoritmo de Helly-Karp, vemos que eventualmente para ambos vamos a llegar a una determinada cantidad de clientes que ya es inmanejable con estos algoritmos. Bien, ya para n igual a 30, fíjense que fuerza bruta ya es absolutamente impráctico. Puse como dato la estimación de la edad del universo. Y bueno, Helly-Karp también demoraría 11 días. Entonces tampoco es muy práctico. Bueno, este fenómeno se suele llamar explosión combinatoria. A medida que incrementamos el n, bien, tenemos cada vez más combinaciones. De hecho, la cantidad de combinaciones crecen de forma exponencial con n. Bueno, pero este problema en la práctica se tiene que resolver. Bien, por ejemplo, Amazon, cada camión por día visita típicamente entre 32 y 237 clientes. En promedio, 148. 148 es mucho más grande que el 30 que estábamos hablando en la tabla pasada. Entonces, bueno, ¿cómo hacen para resolverlo? Y bueno, otra cosa que está jugando acá es que muchas veces no es necesario encontrar la ruta más corta, sino simplemente una ruta relativamente buena, sin garantía de que sea la mejor, pero que también se desempeñe bien cuando medimos otras métricas. Por ejemplo, si la ruta es de fácil navegación, si evita congestiones de tráfico, si, bueno, tiene lugares donde puede estacionar el camión para descargar la mercadería, si evita zonas o barrios peligrosos. Bien, entonces, todas estas cuestiones muchas veces también hay que manejarlas cuando uno resuelve el problema de la última milla. Y no todo es la distancia. Está bien, la distancia se lleva un margen importante del costo de la ruta, pero todas estas otras cuestiones también son importantes. Y la persona que toma las decisiones va a tener que saber ponderarlas. Bueno, ¿cómo hacen la pregunta entonces estas empresas para construir las rutas? Bien, obviamente no van a aplicar fuerza bruta ni Helly-Karp porque eso es inmanejable y tienen que calcular las rutas en el día. Bien, o sea que ahora empezará la planificación, quizás 4 o 5 de la mañana, ya tienen que empezar a decirle a los transportistas qué ruta tienen que hacer. La idea entonces de la materia es, esta pregunta no la voy a responder ahora, la vamos a ir respondiendo a lo largo de la materia. Vamos a ir viendo herramientas que nos permitan manejar este tipo de problemáticas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, vamos entonces con la parte más aburrida para mí, pero quizás más importante para ustedes, que es cómo va a estar organizada la materia. Bueno, como ya les mencioné, esta sería la cátedra. Están los correos por si necesitan escribirnos. Calendario académico. Está el link al calendario académico, bien que está en la página de la FCEIA. Vamos a tener 15 semanas de clases. Una semana ya la perdimos por el paro y este corrimiento que se hizo del calendario. Y bueno, tenemos al finalizar esas 15 semanas, 2 semanas de cierre de promociones, donde ahí aquellas personas que tengan que recuperar van a hacerlo.
Los horarios de la materia, los miércoles de 6 a 8 virtual, en este mismo link, y los viernes de 6 a 8 en el laboratorio de básicas de sede Pellegrini. Además vamos a tener los 3 docentes horarios semanales de consulta. Esto es condición, bien en general vamos a necesitar que nos confirmen al menos el día anterior que van a asistir, ya que si nadie va a asistir, directamente la consulta no la daríamos. Toda la comunicación, como ya lo estuvimos haciendo, va a ser a través del campus de la materia. Me imagino que ya todo el mundo se habrá anotado. Cualquier cosa, acá está el link. Si alguien lo necesita, después se lo puedo enviar. Hablemos un poquito entonces de las evaluaciones. Vamos a tener una actividad de laboratorio con evaluación que va a ser un TP grupal. Este TP va a tener una entrega, bien, se va a entregar, vamos a hacer una corrección y además va a haber una presentación / defensa con cada grupo. También vamos a tener 2 parciales, uno más o menos a mitad de cursado y el otro más cerca del final. Ya tengo planificadas las fechas, después no lo hice, pero lo voy a cargar en el campus, así ya tienen una idea. Y bueno, va a haber recuperatorio, se puede recuperar el TP y hasta uno de los parciales. Bien, si a alguien le fue mal en los 2 parciales, ya no va a poder recuperar. No sé si habrá alguna persona que está haciendo la materia por segunda vez. Tengan en cuenta que cambiamos un poquito los criterios de evaluación, así que ojo con eso. Y bueno, del lado derecho de la diapositiva también está la contribución a la nota final. En el TP va a contribuir en 1/3 y los 2 parciales en 2/3. Bueno, van a alcanzar la condición de promoción directa todas aquellas personas que hayan aprobado todas las instancias evaluativas, es decir, el TP y los 2 parciales, ya sea de forma directa o por medio de los recuperatorios. La nota final, para los que tengan promoción directa, es la que mencionábamos antes, que se calcula con esa fórmula. Y en caso contrario, que haya alguna instancia que haya quedado no aprobada, la condición será de libre y bueno, esas personas van a poder rendir en una mesa de examen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, sigamos entonces. ¿De qué trata el curso? Bueno, un poquito ya les había anticipado, acá vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a ver herramientas para resolver problemas que no tienen una solución analítica directa. Por ahí estamos muy acostumbrados a trabajar con problemas de la matemática, donde uno aplica una fórmula y tiene una solución. Bueno, ese tipo de problemas no nos van a interesar en esta materia, sino que vamos a estar interesados en problemas donde la solución hay que buscarla, entre muchas o incluso infinitas alternativas. Y la idea es buscar una solución aceptable. Bien, después vamos a ver un poquito más con más formalidad cómo se pueden formalizar todos estos conceptos que parecen un poco cualitativos. Bueno, además vamos a aprender a formular un problema de búsqueda. Vamos a conocer diferentes algoritmos de búsqueda. Bien, estos algoritmos de búsqueda toman como entrada una instancia de un problema y nos devuelven una solución. Vamos a comparar estos algoritmos con ciertos criterios, como ya hicimos esa comparación entre el algoritmo de fuerza bruta y el de Helm-Karp. Y finalmente, muchos de ellos, no todos, los vamos a estar implementando en Python. El objetivo es que ustedes se lleven una caja de herramientas que puedan aplicar en distintas áreas. Bien, obviamente que
No solo vamos a aplicar herramientas que puedan resolver problemas de última milla, sino una gran variedad de problemas. Y la idea es que ustedes tengan ese conocimiento y esas herramientas para poder aplicarlas y detectar que se pueden aplicar, bueno, cuando sea necesario en su vida profesional o en alguna materia que les siga programación 3. Bueno, el contenido sintético tiene 8 unidades, no las voy a presentar a todas ahora, pero sí hacer una aclaración que la última unidad de la materia está pensada como un poco de divulgación. La idea siempre fue, bueno, tomar un paper de un paper actual donde resuelvan algún problema con las herramientas que vemos en el curso. La cuestión es que, bueno, debido a los paros, de hecho, bueno, desde que estoy en la materia hace ya 3 años, nunca hubo un dictado sin paros, así que, bueno, nunca se llega a ver la unidad 8. Entonces lo que hago es, bueno, en la unidad 1, bien, o no en la unidad 1, de hecho en la clase de hoy, les voy a presentar algunas aplicaciones, eh, bueno, donde todas estas herramientas que vamos a ver se pueden aplicar de forma directa. Todavía no conocemos las herramientas, bien, así que nos va a faltar una parte, pero por lo menos tenemos una idea de dónde se pueden aplicar o hacia dónde apuntamos la materia. La bibliografía, vamos a estar usando este libro, Artificial Intelligence, a Modern Approach, tercera edición en inglés de Russell y Norving, bien, este libro del 2009. Hay ya una nueva edición, la cuarta edición, nosotros vamos a usar la 3, no hay tantos cambios en los temas que vamos a ver nosotros. Y bueno, por lo menos hasta lo que yo sabía, no había una traducción al español de la tercera edición, sí la hay de la segunda edición. Bien, así que bueno, si no están por ahí tan acostumbrados o acostumbradas a leer en inglés, pueden consultar esta otra versión que no tiene grandes cambios con la tercera. Repito, al menos en lo que vamos a ver nosotros. Bueno, estos libros se consiguen muy fácil, están en biblioteca, se consiguen muy fácil también por internet. Si alguien no los puede encontrar, me escribe y yo se lo mando. Pasemos entonces a hablar de las aplicaciones que les había mencionado antes. Bueno, hay dos tipos de problemas que vamos a estar continuamente mencionando. Por un lado están los problemas de factibilidad, donde el objetivo es hallar una solución factible, es decir, tenemos ciertas restricciones que tenemos que cumplir y buscamos una solución que cumpla con todas esas restricciones. ¿Bien? Puede haber muchas soluciones y no importa cuál encontremos. Por el contrario, están también los problemas de optimización, donde las soluciones tienen costos o ganancias asociadas y el objetivo es hallar una solución óptima. Es decir, no solo una solución que cumpla con todos los requerimientos, sino también que su costo sea mínimo. O bueno, si estamos hablando de ganancia, que su ganancia sea máxima. En esta categoría, en los problemas de optimización, cae el problema de última milla que estábamos hablando antes, porque estábamos buscando aquel tour que tenía la menor distancia. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver ejemplos de problemas de factibilidad. Bueno, en el transcurso del curso vamos a ver muchos problemas de factibilidad y de optimización que van a ser muy variados. Bien, algunos van a provenir de la industria, otros de la academia, otros de juegos, etc. Además, en la práctica también es muy común que aparezcan variaciones, es decir, cambios en los requerimientos de los problemas que generan nuevos problemas, que son distintos de los originales. Estas variaciones a veces hacen que el problema sea más difícil, otras veces hacen que el problema sea más fácil. Y bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos. El primer tipo de problemas que me gustaría contarles son los clásicos problemas de asignación. Esta es una familia muy amplia de problemas donde la idea es asignar un conjunto de recursos finitos, bien, un conjunto de recursos que tengamos disponibles, los tenemos que asignar para cumplir con ciertas tareas.
Está presentado así de forma muy amplia porque es muy amplio también esta categoría de problemas y vamos a ver algunos ejemplos que caen como problemas de asignación. Bueno, este es un problema que de hecho es cercano porque lo tiene que resolver la facultad al inicio de cada cuatrimestre, que es el problema de asignación de aulas. Bien, la facultad tiene clases, cada clase tiene un horario y cierta cantidad de inscriptos y tiene aulas con capacidades. Bien, acá los recursos serían las aulas y las tareas que hay que cubrir son las clases. El objetivo entonces es asignar un aula a cada clase. Obviamente hay ciertas restricciones, por ejemplo, ningún aula puede tener 2 clases en simultáneo. A ver, un aula puede tener muchas clases, pero siempre que esas clases no tengan intersección horaria. Y además, intentaremos, no siempre sucede, respetar la capacidad del aula. A ver, si el aula tiene una capacidad para 100 personas y la clase tiene 120, bueno, intentemos no darle esa aula a esa clase. Este es un clásico problema de factibilidad. Bien, acá no hay ningún objetivo que querramos a priori maximizar o minimizar. Y bueno, acá se los estoy contando de forma muy simplificada. Como les dije, siempre aparecen variaciones en la práctica, como por ejemplo, si uno quiere resolver este problema, de hecho esto es muy gracioso, el problema es infactible. Bien, o sea, si vos tomás todas las clases y todas las aulas del FCIA y lo querés resolver respetando todas las capacidades, no vas a encontrar solución porque no existe. Entonces, bueno, lo que se hace es, ok, permitamos, bueno, esa es una estrategia, bien, hay clases virtuales, también es otra variación, pero centrémonos en las clases presenciales. Lo que se hace entonces es permitir que una clase con más inscriptos, darle un aula que no le alcance la capacidad, a cuentas de que muchas personas van a dejar. Bien, entonces eventualmente en el transcurso del cuatrimestre esa restricción se va a acomodar. En el primer día la gente está amontonada, hay bancos por todos lados, alumnos tirados por los pasillos, pero después en el transcurso de las semanas la cosa se va acomodando. Bueno, otro clásico problema de asignación es la programación de trabajos. Muchas veces yo les voy a decir también el nombre del problema en inglés porque a veces es difícil la traducción. Por ejemplo, en inglés es job scheduling o scheduling, dependiendo de dónde venga el inglés. Y no hay una traducción muy directa de esta palabra. No sé, el translate me sugería programación, pero tampoco sé si es muy estándar. La cuestión es que tenemos trabajos que tenemos que realizar. Cada trabajo tiene cierta duración y tenemos máquinas para realizar esos trabajos. Entonces, nuestro objetivo es programar el horario de cada uno de los trabajos. Bien, tenemos que decir para cada trabajo en qué horario lo vamos a hacer y en qué máquina. Entonces, bueno, un poco la salida de este problema es este tipo de diagramas que lo podemos ver por el lado de los trabajos o por el lado de las máquinas. Por el lado de los trabajos, por ejemplo, la fila J0 nos dice, bueno, este trabajo, por qué máquinas tiene que pasar y en qué horario va a pasar por todas esas máquinas. Y si vemos el diagrama desde el lado de la máquina, cada fila es una máquina y nos va a decir, bueno, qué trabajos y a qué hora pasan por esa máquina. Hay infinita cantidad de variaciones para la programación de trabajos porque un trabajo puede constar de múltiples fases o etapas de producción y cada una de esas fases puede ser quizás realizada en paralelo o de forma secuencial. Podemos tener máquinas que pueden hacer varios tipos de tareas o podemos tener máquinas dedicadas a una única tarea, etc. Bien, este universo de problemas de programación de trabajos es gigante. Un objetivo acá común es ubicarlos de forma de minimizar la hora de finalización de la última tarea. No es el único objetivo que se puede plantear, bien, también se puede querer minimizar
bueno, no sé, el tiempo de ocupación de las máquinas, qué sé yo, no sé. Bueno, otro problema de asignación es el problema de empaquetado en contenedores. Repito, este nombre es mucho más conocido en inglés es bin packing. La idea es que tenemos que ubicar cierta cantidad de objetos que tienen diferentes dimensiones y los queremos ubicar en contenedores. Entonces, cada contenedor tiene una cierta capacidad y la idea o el objetivo es usar la menor cantidad de contenedores. Por ejemplo, puede pasar que los contenedores los tengamos que comprar o alquilar. Entonces, bueno, queremos la menor cantidad de contenedores para reducir nuestros gastos. Acá hay un ejemplo, entonces, bueno, acá abajo en el eje X tenemos los contenedores. Cada contenedor tiene un volumen de 25 y, bueno, queremos ubicar nuestros objetos en esos contenedores. No se confundan porque el número de cada objeto no es la dimensión o el volumen del objeto, sino que es un índice con el que los están identificando en esta imagen. El volumen lo podemos calcular viendo la altura en el eje Y. Existen variaciones también de este problema. Por ejemplo, podemos aumentar la cantidad de dimensiones. Podemos pensar el problema en 2 dimensiones o también en 3. Bien, en 3 es particularmente útil, por ejemplo, si queremos organizar la carga en un camión, un tren o en un barco. ¿Los conocían a estos problemas o es la primera vez que los escuchan? Muy útil para resolver el Tetris, es cierto. De hecho, se parece un poco la imagen al Tetris. Bueno, bien, todo este universo de problemas que vienen de aplicaciones donde hay que optimizar cosas es muy amplio y parece muy de nicho. Bien, salvo las personas que se dedican a esto, el resto del mundo no sabe muy bien que esto hay que resolverlo. Bueno, cambiemos un poquito de tipo de problemas. Volvamos a los problemas de ruteo de vehículos. Nuevamente, esta también es una familia muy amplia que se ocupa de diseñar rutas óptimas para una flota de vehículos para que puedan cumplir con los pedidos de los clientes. En esta imagen, bien, tenemos rutas. La ruta es el camión que la realiza, bien, una ruta que la realiza el camión amarillo, otro el violeta, el verde y el azul. Dentro de esta familia están los problemas de primera y última milla. Bien, el de última milla ya lo conocemos. El de primera milla es un poquito lo opuesto, es decir, tenemos que llevar los productos o la mercadería desde los productores hasta los centros de distribución. Por ejemplo, no sé, llevar la leche del tambo a, bueno, donde se hace la leche. Otro problema muy conocido perteneciente a esta familia es el problema del viajante, en inglés también mucho más conocido por el nombre en inglés, al menos en el ámbito de las ciencias de la computación, que es el Traveling Salesman Problem, que para cortarlo lo vamos a abreviar TSP. Recuerden estas siglas porque van a aparecer mucho a lo largo de la materia. En este problema tenemos como entrada un conjunto de ciudades. Bien, acá en la imagen tenemos las capitales de Estados Unidos. Y el objetivo es hallar bueno, un tour que pase por todas las ciudades una única vez por cada ciudad y regrese al punto de partida. Y queremos, bueno, obviamente encontrar el tour de menor distancia. Está bastante relacionado con el problema de última milla que hablábamos antes, pero bueno, acá la cuestión es que tenemos un único camión. En el problema de última milla podríamos tener una flota más grande. Acá estamos pensando en un único camión o un único viajante que se va desplazando por las ciudades. Y bueno, un poco la anécdota de la imagen de la izquierda. A ver, este problema es muy famoso en las matemáticas y en ciencias de la computación. Y de hecho es un problema muy difícil de resolver. Y bueno, esta noticia
del 54 justamente se jactaban de haber encontrado la ruta óptima que pase por todas las capitales de Estados Unidos. Bien, presten atención a la fecha, porque de hecho no había computadoras. Bien, así que todas las cuentas para probar que es la solución óptima se hicieron a mano acá. La técnica que se usa o que usaron para resolver este problema es súper interesante. Me encantaría llegar a verla, pero no lo vamos a hacer. Pero bueno, tiene que ver con programación lineal entera. No sé si habían escuchado ese término antes, pero es un poco la herramienta o el formalismo que se usa o que se usó, que usaron, mejor dicho, estos autores o estos investigadores para resolverlo. Variaciones del TCP, bien, esto es bastante reciente. ¿Qué pasa si en vez de ciudades en el plano queremos visitar estrellas? Bueno, entonces tenemos que pasar al TCP en 3 dimensiones. Y esta imagen que está acá, que pueden interactuar en el link, es el tour mínimo que pasa por 2 millones de estrellas. No sé dónde están esas estrellas, no estoy muy informado en estas cuestiones, pero bueno, pueden jugar y navegar y mover el mapa de las estrellas y ir viendo el recorrido. Hay desafíos abiertos para este problema, bien, todavía no se ha aprobado la ruta óptima en instancias con 10 millones y 100 millones de estrellas. Bueno, todos estos problemas que les cuento muchas veces tienen más importancia en lo académico que en lo práctico. Bien, todavía no, en la práctica estas cuestiones no son demasiado importantes, todavía los viajes interestelares están un poco lejos de poder realizarse. En algún momento quizás suceda, pero bueno, muchas veces es así. Bien, lo teórico, la ciencia básica, muchas veces avanza más rápido que lo aplicado y bien. En los primeros problemas de aplicación y este tipo de problemas por ahí más académicos. Problemas de clustering, no sé si ya lo han escuchado, me imagino que sí, pero bueno, acá estamos interesados en particionar un conjunto de objetos en grupos o también llamados clusters, de forma tal que los objetos dentro de un mismo grupo tengan más similitudes entre ellos que con objetos de otros clusters. Bueno, la similitud, a ver, si representamos los objetos como puntos n dimensionales, la similitud muchas veces se puede modelar como la distancia entre los puntos. Entonces ahí donde aparece el tema de maximizar y minimizar distancias entre esos puntos. Y bueno, este tipo de problemas también tienen estas características que estamos mencionando. Bueno, hay un universo también de juegos y acertijos que podemos resolver con las herramientas que vamos a ver en el curso. Por ejemplo, de hecho lo vamos a hacer, vamos a resolver el Sudoku, vamos a resolver este tipo de criptoaritmos, en donde tenemos que asignarle a cada letra un dígito de forma tal que se respete la suma. Bueno, también vamos a ver acertijos de cruce de río. No sé si los conocen, pero bueno, es una persona que tiene un bote y tiene que cruzar ciertos objetos o animales de un margen del río al otro. Pero bueno, hay algunas restricciones en esos cruces. Por ejemplo, si deja solo al lobo y a la cabra, el lobo se come a la cabra. Y si deja solo la cabra y la lechuga, bueno, la cabra se come la lechuga. Entonces, bueno, tenemos que jugar en cómo organizamos los recorridos para que no se coman ningún objeto y podamos cruzarlos a todos del otro lado. Y también la capacidad del bote es limitada. No podemos cruzarlos todos al mismo tiempo, sino que pueden cruzar uno o dos, dependiendo del problema. Bueno, y finalmente también volviendo a problemas un poco más académicos, este problema que es muy importante para la historia de las ciencias de la computación, que es el problema SAT. A ver, primero me quiero disculpar, por ahí voy a ser muy insistente con problemas que son importantes para las ciencias de la computación, porque es lo que yo estudié y por ahí lo que yo conozco, pero también hay problemas muy importantes
que vamos a mencionar de otras disciplinas. En este problema, nuestra entrada es una fórmula booleana, por ejemplo, X o Y, Z o no X, y el objetivo es encontrar un valor de verdad para los literales, de forma tal que toda la expresión evalúa verdadero. Bien, a ver, la pregunta es si existe esta asignación y si existe la queremos encontrar. Bueno, estos son un poquito un compilado un poco extraño de problemas donde podemos aplicar herramientas que vamos a ver en el curso. Muchos de ellos los vamos a seguir trabajando. Y bueno, todos estos problemas tienen en común de que la cantidad de asignaciones posibles crece muy rápidamente, en general exponencialmente, con pequeños incrementos en el tamaño de la entrada. Esto se puede formalizar, bien, así está un poco vago relatado, es para que se entienda, pero de hecho lo que formaliza todo este concepto es la clase de problema NP difícil. En muchos de estos problemas pertenecen a la clase NP difícil, que es un conjunto de problemas que son como muy famosos porque son así como muy difíciles de resolver. De hecho, el SAT, bien, este problema que mencioné antes de encontrar un valor de verdad o determinar si existe un valor de verdad que haga que la expresión evalúa true, tiene su importancia porque fue el primero en ser clasificado dentro de la clase NP difícil. ¿Qué quiere decir que un problema sea NP difícil? Bueno, que no se conocen algoritmos capaces de resolver cualquier entrada, independientemente del tamaño, en un tiempo razonable. Y no solo que no se conocen, sino que hay un consenso bastante universal entre los investigadores de que en realidad no existen algoritmos eficientes para resolverlos. Bien, es decir, todos los algoritmos que a uno se le puede ocurrir para resolver estos problemas tienen cierta exponencialidad en su complejidad. Pero esto no fue probado, bien, no se pudo probar hasta el día de hoy y es una conjetura abierta, bien, conjetura en matemáticas se le llama problemas que todavía no han sido demostrados, que es la famosa conjetura P versus NP. Y bueno, ¿qué nos dice esta conjetura? Básicamente hay que demostrar la existencia o no de algoritmos eficientes para resolver este tipo de problemas difíciles, es decir, problemas de la clase NP difícil. Y bueno, esta conjetura pertenece a los 7 problemas del milenio y aquella persona o grupo de investigación que logre probarlo, bien, es, como les mencionaba, lo más probable es que no exista, bien, porque es lo que se cree. Bueno, ese grupo va a ser acreedor de la pequeña suma de $1 millón. Y bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy, de este conjunto de 7 problemas del milenio de diferentes disciplinas, solamente hay uno que fue resuelto, que es la conjetura de Poincaré, que viene de la geometría. No sé muy bien, no soy matemático, así que no sé muy bien cómo explicárselos, tampoco lo entiendo, pero lo curioso, hay una anécdota de que la persona que lo logró resolver, de hecho, rechazó el premio. ¿Alguna pregunta? Bueno, tomo el comentario que hace Valentino por el chat también para decirles que es cierto que la mejora en los tiempos de cómputo, bien tenemos cada vez computadoras más potentes, con mayor velocidad de transferencia y lo que sea, sin embargo estamos lidiando con complejidades exponenciales. Bien, entonces, inevitablemente en algún momento vamos a llegar a un tamaño que no podamos resolver en la práctica. Y bueno, quizás algunos de estos problemas cambien cuando tengamos computadoras cuánticas, pero bueno, por el momento esta es nuestra realidad. Bueno, voy a cortar la grabación primero.
Bien, y voy a ir cambiando de diapositiva. Vamos a empezar a ver la primera parte de la unidad 1. Así que mientras voy cambiando de diapositiva, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Seguramente se imaginaban otra cosa que era programación 3, ¿eh? El nombre no está muy bien puesto para la materia. Parece Pero más bueno. entretenida de lo que yo pensé, así que... Bueno, qué bueno, gracias. Ojalá que sea así. A ver, paren que cierro la ventana, que están entrando mosquitos. Yo no puedo creer que ya tenemos mosquitos el primer día de calor después del invierno. La realidad es que vamos a usar mucho todo lo que dieron en programación 2. Bien, y es cierto que podríamos seguir complejizando mucho más en temas de programación. Creo que también está bueno esta otra parte de ver en qué se pueden aplicar todas esas cosas que ya aprendieron ustedes. Así que todo lo que vieron, estructuras de datos, todo eso lo vamos a usar. Bien, pero no vamos a seguir complejizando por ahí cosas de programación en sí. Lo podríamos hacer, pero la idea de la materia es otra cosa, es que sea más enfocada en darles herramientas, bien, que puedan usar más adelante. Ok, voy a volver a grabar. Corté la grabación para que queden dos partes, nada más que por eso, y no tenía ganas de editarlas. Bueno, otra vez voy a esperar un ratito hasta acá. Bueno, ahí arrancó la grabación. En esta presentación entonces vamos a ver la primera parte de la primera unidad de la materia, que está titulada Resolución de problemas mediante búsqueda. En general, me gusta motivar las clases con un ejemplo donde vamos a ir todos los conceptos que vayamos a ir definiendo en la clase, los vamos a ir aplicando a un ejemplo en concreto. En este caso vamos a trabajar con un problema de cruce de río. En este problema tenemos 5 personas, 2 personas son zombies, 3 personas son humanas y tenemos un bote. Entonces, el objetivo de nuestro problema es cruzar a las 5 personas al otro lado del río en el menor número de cruces. Pero tenemos algunas restricciones. En primer lugar, en ningún instante de tiempo la cantidad de humanos puede ser inferior a la cantidad de zombies en cualquiera de los lados del río. Bien, si hay más zombies que humanos, los zombies van a atacar a los humanos y perdimos. La otra restricción es que el bote tiene capacidad. Bien, en el bote pueden ir hasta 2 personas, humanas o zombies. Y al menos una. Bien, el bote no es autónomo, alguien lo tiene que conducir. Pueden ir un humano, pueden cruzar un humano y un zombie. Eso puede ser, o pueden cruzar 2 zombies o 2 humanos. O un zombie o un humano. Bueno, ¿habían escuchado este problema antes? ¿O algún problema de cruce de río? Sí, creo que el del lobo, o algo así con creo que era como un pastor, una oveja y Sí. algo así. Hay muchas variaciones de este problema. Parece muy inocente, pero nos va a servir para ejemplificar todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Así que como primera actividad, bueno, antes que eso, un ejemplo de cómo podemos jugar en este juego. Bueno, no es un juego, en este acertijo, digamos. Por ejemplo, podemos cruzar un zombie y una humana. Como resultado, bien, tenemos esta configuración. A continuación puede volver un humano, bien, regresa al lado izquierdo. A continuación, por ejemplo, pueden viajar un humano y un zombie, pero cuando termina de cruzar el río, bien del lado derecho,
quedarían, bueno, el zombie que ya había antes y el zombie que cruzó son 2 zombies y el humano que cruzó sería 1. Entonces hay más zombies que humanos y acá perdimos. En acá no podemos seguir jugando, terminó el juego. Entonces el primer desafío que les planteo es, bueno, demos algunos minutitos para pensar, primero si podemos encontrar una solución, primero que eso, si existe solución, bueno, si existe, ver qué solución encontramos, es decir, cuántos cruces requiere esa solución. Yo voy a dejar compartiendo las reglas del juego por si quieren volver a revisarlas y vamos a destinarle 5 minutos a esta actividad y volvemos y charlamos sobre lo que hayamos hecho. Bien, volvemos a las 7 y 12 minutos.
Estamos de vuelta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Pudieron cruzar a las personas o no pudieron cruzarlas? Lo dejamos para el próximo sprint. Vamos, dale, no sean tímidos. Alguien que hable y me cuente qué pasó. Vamos. Bueno, ahí por Sí, el ahí chat. lo que pone Emiliano creo que es así. Y en esa solución, ¿quiénes regresan? Falta decir quién regresa, ¿no? La Claro, persona claro, regresa. sí, a la vuelta tiene que también volver el barco con alguien, sí o sí, ¿o no? Sí, porque no es autónomo. Claro, claro. Sí, vuelve la persona sola y Eh, te quedan 2 y 1. Claro, yo hice Y persona zombie, vuelve la persona. Persona a persona, vuelve esa persona y ahí después cruza. No, Cruza ahí la otra persona a persona y otra vez. claro, después cruza persona a persona y después cruza el zombie. Pero en todos los viajes dice que cruza una persona. ¿Y cuántos viajes en total, cuántos cruces tiene esa solución? cinco serían. No, creo que 7. 7. ¿7? Bueno, Sí, capaz 7, que sí. puede ser más Para de mí sí. 7. bueno. Un poquito más adelante vamos a ver la solución y cuántos cruces efectivamente necesitamos. Así que mantengo el misterio por algunas diapositivas más. ¿Qué es un problema de búsqueda? Bueno, un problema de búsqueda va a estar definido por estas 5 componentes. Va a tener un estado inicial, una función de acciones, va a tener un modelo de transiciones, una función de desobjetivo y una función de costo de camino. Es decir, un problema de búsqueda es un formalismo con el que vamos a poder escribir a muchos problemas, algunos de factibilidad, otros de optimización. Vamos a ver algunas expresiones que se suelen usar cuando hablamos de problema de búsqueda. Entonces, algo muy importante que tenemos que hacer es formular. Bien, cuando hablamos de formular, lo que queremos decir es el proceso en el que podemos expresar un problema, por ejemplo, el de la última milla, como un problema de búsqueda. Bien, es decir, tenemos que definirlo usando estas 5 componentes. Y previamente, bien, para llegar a ese punto, necesitamos decir o elegir una representación para los estados y para las acciones. Al mismo tiempo, bien, cuando estamos pensando en esta representación de estados y acciones, nos interesa abstraer, es decir, sacar detalles que sean irrelevantes. Por ejemplo, me interesa si es, si es sexo femenino o masculino, el zombie o el humano. Bueno, en este problema no interesa. ¿Interesa la velocidad de la corriente de agua o el caudal del río? Bueno, no, en este problema, o al menos para nuestro objetivo, no interesa. ¿Qué es entonces un estado? Un estado es una representación abstracta de los elementos del problema en un instante dado. Tenemos que incluir en los estados todos los elementos que cambien en el tiempo e idealmente aquellos elementos que no se puedan determinar a partir de los demás. Y las acciones van a encargarse de modificar el estado actual. A ver, todo esto suena muy abstracto y de hecho lo es, pero con un ejemplo se va a entender de forma mucho más sencilla, así que pasemos directamente al ejemplo. Yo pensaba, profe, el estado Sí, sería si están a salvo o no, en este caso, de la comprobación que se hace. bueno, eso podríamos tenerlo en cuenta, sí, sí.
Vamos a ver si eso es algo que necesitamos incluir en el estado o si se puede derivar a partir de otros elementos. Bueno, acá hay una primera propuesta de estado. Bien, básicamente vamos a mantener una matriz con 3 filas y 2 columnas. Y esta matriz nos va a decir la cantidad de zombies, humanos y botes en cada lado del río. Entonces, por ejemplo, esta matriz nos está diciendo que en el lado izquierdo hay un zombie y 2 humanos, y en el lado derecho hay un zombie, un humano y un bote. Acá está dibujada linda con emojis para que sea más visual, pero no olvidemos que esta matriz en realidad la podemos codificar así. Bien, es la matriz 1, 1, 2, 1, 0, 1. ¿Por qué no incluimos en el estado si las personas, los humanos, están a salvo? Lo que importa es que haya mayoría, entonces, de personas. Siempre, sí, siempre tiene que haber mayoría de humanos en ambos lados del río. O sea, se Con puede saber mayoría con la otra o información que empate. tengamos. Bien, exacto. Ahí va la respuesta. No tenemos que incluir en el estado si los humanos están a salvo, porque lo podemos derivar a partir de la información que tenemos en el estado. Si queremos ver si las personas del lado izquierdo están a salvo, tenemos que ver que 2 sea mayor o igual que 1. Si queremos ver que la persona del lado derecho está a salvo, tenemos que ver que 1 sea mayor o igual que 1. Y en esa condición de estar a salvo la podemos derivar con la información de la matriz. Y no hace falta guardar una banderita, un booleano que nos diga si las personas están o no a salvo. Repito, hay muchas formas, bueno, no sé si repito, porque esto no lo dije nunca, pero hay muchas formas de elegir una representación para los estados. Bien, cuando formulemos un problema como un problema de búsqueda, podemos elegir entre gran cantidad de representaciones distintas. Pero bueno, buscamos que la representación sea eficiente en memoria. Es decir, mientras menos cosas tengamos en el estado, mejor. Y bueno, si algo lo podemos inferir, entonces no lo guardamos en el estado. Eso es un poco la lógica que vamos a seguir. Tampoco, a ver, esto también puede ocurrir que en esa lógica de, bueno, solo guardar lo esencial, quizás para inferir lo que no estamos guardando en el estado tenemos que hacer cálculos muy complejos o no sé, visualmente me conviene que estén para el ejemplo, para que sea más fácil de pensar. Bueno, ok, ahí haremos excepciones. ¿Qué les parece? ¿Hay información redundante en esta representación que elegimos para los estados? No sé si se puede hacer sin mostrar el bote. Pero necesitamos de alguna forma saber de qué lado está el bote. Porque así es como sabes qué movimiento siguiente tenés. Ujú, Para sí. mí, o sea, no veo redundancia, pero si las hay no me doy cuenta. A ver, si tenemos un zombie del lado izquierdo, ¿cuántos hay del lado derecho? Ah. ¿Vieron? Sabiendo la cantidad total, claro, al representar el otro no hace falta. Exacto, y la cantidad total es parte de la entrada de nuestro problema, así que siempre la conocemos. Entonces, bueno, hay cierta redundancia en la información porque nosotros sabemos que las filas, los elementos de cada fila, bien, en la fila 1 tienen que sumar 2, en la fila 2 tienen que sumar 3 y en la fila 3 tienen que sumar 1. Entonces, teniendo este dato, podríamos directamente mantener solo la cantidad del lado izquierdo y la del lado derecho la podemos inferir. Esto nos lleva a que podemos representar a nuestros estados con ternas. Bien, por ejemplo, esta de acá sería la terna 1, 2, 0. Después, en el lado derecho, bueno, habrá lo que falta. Bien, habrá un zombie, un humano y un bote.
De esta forma, entonces, podemos representar a los estados como el siguiente conjunto, en el conjunto con todas las ternas posibles. O también, ¿no? En general no lo vamos a dar por extensión, lo vamos a dar por comprensión. Bien, vamos a escribirlo como un conjunto que tiene que cumplir con ciertas características. En este caso, bien, será el conjunto de ternas ZHV perteneciente a este producto cartesiano. Bien, el producto cartesiano entre el conjunto 0, 1, 2, el 0, 1, 2, 3 y el 0, 1. Bien, vamos a usar en general la Z para simbolizar la cantidad de zombies en el lado izquierdo, la de H la cantidad de humanos en el lado izquierdo y la B la posición del bote. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Bueno, observen que para representar entonces un estado en nuestro problema necesitamos 3 números, 3 enteros. Bueno, esto es algo que ya mencionamos, pero lo vuelvo a repetir porque más adelante se va a usar, así que lo quiero dejar bien en claro por escrito. Si nosotros tenemos un estado cualquiera, un estado genérico, ZHB, recuerden que este estado es alguno de este conjunto, bien, será una terna de este conjunto. Y si queremos saber la cantidad que hay en el lado derecho, bueno, para saber la cantidad de zombies hay que hacer 2 menos Z, la cantidad de humanos 3 menos H, y bueno, la posición del bote 1 menos B. Y para saber la cantidad total de estados, bien, esto también es una métrica importante cuando damos o cuando definimos un problema de búsqueda. Bueno, sabemos que el cardinal de un producto cartesiano es el producto de los cardinales de esos conjuntos, así que tenemos un conjunto con 24 estados. Nuestras acciones, habíamos dicho, que consistían en cruzar al menos una y a lo sumo 2 personas, bien, humanas o zombies, las podemos combinar. Entonces, podemos representar a cada acción con un par ordenado, donde el primer número nos va a indicar la cantidad de zombies que cruzan y en la segunda componente la cantidad de humanos que cruzan. Entonces, por ejemplo, si cruza un zombie, esta acción la representaríamos con el par 1, 0. Si cruzan 2 zombies, a esta acción la representaríamos con el par 2, 0. Si cruza un humano, con el par 0, 1, bueno, y así sucesivamente. Entonces, nuestras Una acciones son... pregunta. Sí, En la diapo anterior, cuando viste la cantidad de posibles ternas, sí. en este paso ya no podemos eliminar las infactibles porque hay más zombies que humanos en alguno de los lados, o lo vamos a hacer después recién. Bueno, está buena la pregunta. Depende de cómo formulemos el problema. Bien, podríamos decir que aquellos estados en donde hay más zombies que humanos no van a pertenecer a nuestros estados porque son estados que no los queremos alcanzar, pero otra forma, de hecho es la que vamos a seguir nosotros, los vamos a considerar estados, pero no vamos a poder aplicar acciones en esos estados. Es como que llegamos a estados en donde no podemos salir. Bien, por ahí un poquito más adelante se va a entender con más claridad. Bueno, ya habíamos dicho entonces formalizado la representación para los estados, ahora formalizamos la representación de las acciones. Entonces, las acciones son estos pares ordenados pertenecientes a este conjunto, son 5, y también lo podemos escribir por comprensión. Bueno, acá es un conjunto de 5 elementos, no hacía falta, pero lo muestro también porque, bueno, en la práctica vamos a trabajar con problemas un poco más grandes, entonces para ir ganando intuición de cómo escribir estas cosas. Lo podemos escribir como el conjunto de los Z'H', donde Z' es un número natural entre 0 y 2, es decir, la cantidad de zombies. H' es un entero en el conjunto que va del 0 a 3, es decir, la cantidad de personas, la cantidad de humanos.
Y la condición que tienen que cumplir es la de la capacidad del bote. Bien, si sumamos Z' más H', esto tiene que estar entre 1 y 2. Voy a mantener la notación, a ver, como estamos trabajando con ternas para las acciones y pares para, ternas para los estados y pares para las acciones, para no confundirnos también, a los estados los voy a representar de forma general como ternas Z, H y B, y a las acciones con pares Z', H'. Bien, le voy a agregar ahí el primado a las variables para saber que nos estamos refiriendo a la cantidad de personas que cruzan en el bote y no a la que había en la orilla del río. Bueno, con esta representación entonces podemos volver al ejemplo de las diapositivas pasadas y ver un poquito cómo va evolucionando el estado a medida que aplicamos las acciones. Bien, observemos que el estado inicial, donde todo estaba al lado izquierdo, es el estado 231. Si cruzan un zombie y un humano, esa sería la acción 1-1. Y el resultado es que en el lado izquierdo queda un zombie, 2 humanos y 0 botes. Si ahora vuelve el humano, bien, entonces estaríamos aplicando la acción 0-1 y la cantidad de personas que quedan del lado izquierdo ahora es un zombie, 3 humanos y un bote. Por último, si cruzan un zombie y un humano, sería la acción 1-1 y el estado que obtendríamos sería que en el lado izquierdo quedan 0 zombies, 2 humanos y 0 botes. Observen que si acá inferimos la cantidad que hay en el lado derecho, tendríamos 2 zombies y un humano. Bien, habría más zombies que humanos y ese estado estaría perdido. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Hay alguna duda? No, nada. Bien. Por ahí nos vamos a tener que acordar el orden de las ternas y las tuplas, como para saber bien qué estamos contando, pero para eso creo que ayudan el nombre de las variables. Entonces, una vez que elegimos la representación para los estados y las acciones, ahora sí estamos en Perdón, condiciones. una pregunta. Dale. La anterior. Dentro de la acción del bote, ¿no nos hace falta poner como en qué dirección está yendo el bote? Si está yendo de ida o de vuelta. Bueno, muy interesante la pregunta. Un poquito más adelante lo vamos a ver, pero a priori no sería necesario porque el estado ya tiene información del lado en el que se encuentra el bote. Entonces la acción que apliquemos es siempre la que se pueda aplicar en ese estado. Pero repito, por ahí va a quedar un poquito más claro más adelante. Bien, pero a priori no sería necesario eso. Bueno, ahora sí entonces estamos en condiciones de dar todas las componentes para definir al problema de búsqueda. La primera componente es el estado inicial, es decir, el estado de nuestro problema en el instante inicial. Esto ya un poco lo habíamos adelantado, bien, pero bueno, lo repetimos. Todo está del lado izquierdo y sería la terna 231. En la terna 231 sería nuestro estado inicial. Sí, Mariana. ¿Me vuelve la diapo anterior? La que estaba mostrando el ejemplo del cruce. Ahí. Sí. La terna de la derecha tiene Sí. 0 en el bote y el bote está de ese lado ahí. ¿Esta de acá que estoy marcando con el cursor? Sí. Bien, porque recuerden que la terna representa las cantidades en el lado izquierdo. Bien, en el lado izquierdo hay 0 botes. Ah, cierto. Por eso es que está el Sí, 0. sí. Sí. No dije nada. No hay problema. Bueno, ya tenemos nuestro estado inicial. Lo próximo que tenemos que definir es la función de acciones. No confundir con acciones como la representación de cómo representamos la acción. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una función, por eso lo notamos de esta forma, que va a tomar un estado y nos va a devolver el conjunto de acciones que se pueden ejecutar en ese estado. Bien, son como los movimientos válidos que tenemos en el estado que estamos considerando.
Hay veces que podemos aplicar todas las acciones, como por ejemplo en el estado inicial. Bueno, podemos aplicar cualquiera de las 5 acciones, es decir, la función acciones en el estado 2, 3, 1 estaría devolviendo el conjunto con las 5 acciones posibles. Pero hay estados en donde esto no va a ser posible. Por ejemplo, en el estado 0, 3, 0, es decir, que en el lado derecho hay 2 zombies y el bote, las únicas acciones que podemos aplicar es que cruce un zombie o que crucen 2 zombies. Y en aquellos estados donde haya más zombies que humanos, los vamos a definir como que no podemos aplicar acciones. De vuelta, esto es cómo quisimos formularlo. No es la única formulación. Podemos dar otra donde estos estados no pertenezcan a nuestro universo. Sí, lo podemos hacer. Quizás sería un poco más complejo de escribir, pero lo podemos hacer. Bueno, para definir entonces nuestra función acciones, tenemos tenemos varias formas. Una de ellas es definirla por extensión, es decir, definirla explícitamente para todos los elementos de su dominio, ¿bien? Para todos los estados del problema. Acá hay 3 de ejemplo, pero bueno, hay 24 estados. En general, vamos a definirla por comprensión, es decir, mediante una ley lógica matemática para definir esta función. Bueno, la idea es, ok, si en alguno de los lados del río hay más zombies que humanos, devolvemos el conjunto vacío. Y si no, podemos aplicar toda acción Z'H', tales que Z' sea menor o igual a la cantidad de zombies que haya en el lado del río, y H' lo mismo, que sea menor o igual a la cantidad de humanos que hay en el lado del río. Eso sería como un poco la idea con palabras de lo que va a devolver esta función, pero la idea es, como les dije antes, es escribirla con notación lógica matemática. Entonces vamos a tomar un estado arbitrario, bien, un estado ZHB, y vamos a definir esta función por casos. El primer caso es cuando el bote está del lado izquierdo, es decir, cuando B es igual a 1. Bueno, entonces esta función tiene el dominio partido. Por un lado, si Z es mayor que H, recuerden que Z es la cantidad de zombies en el lado izquierdo y H es la cantidad de humanos en el lado izquierdo. Si Z es mayor que H, entonces no podemos aplicar acciones, devolvemos el conjunto vacío. En el otro caso, sí podemos aplicar acciones y tenemos que especificar cuáles. Entonces acá vamos a devolver el conjunto con los pares Z', donde observen que Z' se mueve entre 0 y la cantidad de zombies en el lado izquierdo. H' se mueve entre 0 y la cantidad de humanos en el lado izquierdo. Y bueno, estos pares también tienen que verificar la condición de la capacidad del barco. Bien, la suma entre Z' y H' tiene que estar entre 1 y 2. Perdón, Mauro, una pregunta. Sí. Obviamente las acciones da el conjunto vacío cuando Z es mayor que H, porque en el lado izquierdo tenés más zombies que humanos, pero ¿no tendría que también devolver vacío cuando en el lado derecho hay más zombies que humanos? O sea, para el caso en el que sería 2 menos Z es mayor que 3 menos H. Muy buena pregunta. Eso lo estaba pensando antes de la clase, de hecho, y no lo llegué a terminar de pensar. Es probable que quizás nos esté faltando ese caso, sí. Sí, no llegué a terminar de pensarlo, pero puede ser que haya alguna cosita ahí con el lado derecho. Creo que lo que estaba pensando, no lo terminé de razonar, pero es que si ocurre que eso te pasa en el lado derecho,
Bueno, ¿Vos no creés sé. como que ya se hubiese cortado antes? Sí, exactamente. Iba por ahí el razonamiento, pero no terminé de cerrar la idea. Así que se los prometo, se los cuento para la clase que viene si se me ocurre algo, y si no, bueno, habrá que agregarle también un casito más. Acá un O, también para comprobar la cantidad en el lado derecho. ¿Ok? Sería arreglándolo de esa forma. Muchas gracias, Lucio, por la observación. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que parece que estamos matando una mosca con un cañón, porque repito, el problema es bastante chico, pero en problemas más grandes va a ser muy importante que podamos dar la función acciones, podamos dar la ley de la función acciones por comprensión. Profe, a mí me quedó una duda. Sí. ¿Y cómo se garantiza, digamos, que siempre al bote lo maneje un humano? Bueno, no hace falta que lo maneje un humano. Las restricciones del problema era que lo podía manejar un humano o un zombie. Si no, o sea, en ese caso, nuestras acciones no permitirían que viaje un zombie o 2 zombies, y nosotros lo estamos permitiendo. Profe, Ujú. si maneja un zombie, sí se puede. ¿O no? Sí, se puede. Es un zombie. O sea, se resuelve el problema, digamos. Se puede resolver con ambos, manejando con un humano o manejando con un zombie, mientras el último pasajero cuando maneja el zombie sea otro zombie. A ver, el problema puede haber, a ver, se les puede ocurrir variaciones de este problema. El que estamos trabajando en la clase de hoy permite que un zombie maneje el bote. No sé qué tan real sea, tampoco es muy real que haya zombies, ¿verdad? Habría que ver alguna película de zombies a ver si hay zombies manejando botes. Vieron que las películas de zombies a veces son muy inteligentes y a veces son muy brutos. ¿Cuál era? Guerra Mundial Z, la que estaban repotentes ahí. En Guerra Mundial Z, o sea, sabían si la persona estaba enferma y no la atacaban, pero corrían rápido y... Los inteligentes eran en Soy Leyenda. En Soy Leyenda, es cierto. Qué buena película esa. Bueno, sigamos que no vamos a llegar, nos quedan 20 minutos. Bueno, mismo planteo entonces, o no mismo planteo, pero un planteo análogo cuando el bote está al lado derecho, es decir, cuando B vale 0. El único cuidado que tenemos que tener acá es, ahora para saber la cantidad de zombies en el lado derecho o la cantidad de humanos, tenemos que aplicar nuestra fórmula, bien 2 menos Z o 3 menos H. Pero el resto es la misma idea. Listo, función de acciones. Pasemos al modelo de transiciones. El modelo de transiciones va a describir el resultado que tiene la aplicación de las acciones en los estados. Típicamente lo vamos a representar con una función resultado que toma un estado S y una acción A y nos va a devolver el estado que resulta de aplicar esa acción en ese estado. Si el estado que devuelve, por ejemplo, es S', se dice que S' es un sucesor de S. Bien, podemos obtener a S' partiendo de S y aplicando alguna acción. Básicamente eso nos está diciendo la terminología. Ejemplo, bien, volviendo al estado de antes, donde en el lado en el lado derecho teníamos 2 zombies y el bote. Si cruza un zombie, bueno, entonces en el lado izquierdo ahora vamos a tener ese zombie que volvió y el bote. Y si cruzan los 2 zombies, vamos a tener, bueno, los 2 zombies y el bote, y bueno, la cantidad de humanos no cambió. Otra vez, para definir esta función podemos hacerlo por extensión. Acá vamos a tener que escribir un poquito más, ¿bien? Ya no son 24 casos, pueden ser más. Esta cuenta está hecha pensando que
en los 24 estados podemos aplicar las 5 acciones. Eso no es real. Ya sabemos que en algunos estados no podemos aplicar las 5 acciones, pero es una cota superior. Bien, a lo sumo tenemos 120 casos, pueden ser menos, van a ser menos, no tantos menos. Así que acá sí por ahí se pone un poco más interesante intentar definir esta función por comprensión. Bueno, la idea es que si el bote cruza hacia la derecha, las personas se van del lado izquierdo, entonces estamos como restándole a nuestro estado. Y si el bote va en el sentido contrario, bien, va hacia el lado izquierdo, entonces las personas están llegando al lado izquierdo y por lo tanto van a sumarle al estado. Y el bote obviamente siempre cambia de lado cuando aplicamos una acción. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, el resultado de en el estado 030 aplicar la acción 10, como el bote está del lado derecho, tenemos que sumar. Entonces, a la cantidad de zombies del lado izquierdo le vamos a sumar la cantidad de zombies que cruzaban en el bote, que es 1. A la cantidad de humanos del lado izquierdo le sumamos la cantidad de humanos que cruzaban, que es 0. Y el bote siempre cambia. Bien, como estaba en 0, cambia 1. Esto sería como el ejemplo visual de lo que tendríamos que hacer, pero lo podemos formalizar mediante una fórmula. Bien, dado un estado genérico ZHV y una acción Z'H', entonces el estado que resulta depende de dónde está el bote. Si el bote está en el lado izquierdo, es decir, si B es igual a 1, ok, la cantidad de zombies entonces es Z menos Z', la cantidad de humanos es H menos H' y el bote cambió de lugar. Y si el bote estaba del lado derecho, es decir, si B, está bien, si el bote estaba del lado derecho, es decir, si B era igual a 0, entonces la cantidad de zombies ahora es Z más Z' y la cantidad de humanos es H más H'. ¿Se entiende esto? Sí. Genial. Bueno, con todo lo que tenemos hasta ahora todavía no terminamos, bien, nos quedan 2 componentes, pero con las primeras 3 ya podemos definir lo que es el espacio de estados. Básicamente el espacio de estados es una abstracción que nos permite razonar sobre los estados y qué estados podemos alcanzar mediante cualquier secuencia de acciones. Cuando el espacio de estados es finito, es decir, cuando los estados y el conjunto de acciones son finitos, bueno, eso lo podemos representar mediante un grafo dirigido o digrafo, donde los nodos van a ser los estados y los arcos van a ser las acciones. El tamaño del espacio de estados típicamente va a ser la cantidad de estados o la cantidad de nodos que tiene ese digrafo. Un ejemplo, entonces, imaginen que tenemos el siguiente problema de búsqueda, donde el estado inicial es A, la función de acciones es la que está expresada acá y la función resultado es la que está expresada acá. Entonces podemos construir el digrafo de espacio de estados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ponemos un nodo por cada estado, tenemos los estados A, B, C y D, y ahora tenemos que empezar a agregar flechas que van a representar nuestras acciones. Entonces, la primera acción A1, observemos que la podemos aplicar cuando estamos en el estado A y nos va a devolver el estado B. Entonces ponemos una flecha de A a B. Y así lo repetimos para cada una de nuestras acciones. Intentemos hacer lo mismo para el problema de cruce de río. A ver qué pasa. Yo acá ya tengo un poco adelantado cuál sería el digrafo de espacio de estados. Bueno, tenemos los 24 estados que ya sabíamos. Hay algunas aclaraciones acá arriba. Para no ensuciar el diagrama, no agregamos el nombre de las acciones, pero siempre está bueno hacerlo. Y aquellas flechas que tienen punto en sus 2 extremos, están indicando que hay acciones que van y que vuelven. Bien, son acciones que se pueden revertir. Por ejemplo, si en el estado inicial cruza un humano,
Bueno, tenemos la acción que lo revierte, que es que ese humano vuelva a cruzar y volvemos al estado inicial. No todas las acciones se pueden revertir. Bien, de hecho, si una acción nos conduce a un estado donde hay más zombies que humanos, ahí dijimos que no podemos aplicar más acciones, entonces esa acción ya no la podemos revertir. Y bueno, también se puede observar que hay algunos estados a los que no podemos llegar, bien, que son los que están de color gris. Esos estados se llaman no alcanzables y los podemos expresar formalmente como aquellos estados que no tienen preimagen para la función resultado. Y también tenemos algunos estados que no tienen sucesores, que son justamente aquellos estados donde hay más zombies que humanos, y formalmente podemos decir que son los estados donde la función acciones devuelve el conjunto vacío. Algunos conceptos más de grafos que vamos a necesitar. Un camino en un digrafo va a ser una secuencia de estados conectados mediante acciones. Bueno, sigamos entonces con las dos componentes que nos faltan del problema de búsqueda. La cuarta vendría a ser el test objetivo. Para definirlo hay que saber lo que es un objetivo, así que empecemos por ahí. Un objetivo es un estado al cual queremos llegar. Hay problemas que pueden tener múltiples objetivos, hay problemas que tienen un único objetivo. Por ejemplo, en el problema de cruce de río, tenemos un único objetivo que es que todas las personas crucen. Es decir, que en el lado izquierdo queden 0 zombies, 0 humanos y 0 botes. Bien, este es nuestro único estado objetivo. Podría estar la pregunta de, ok, ¿puede ser que el bote te quedó cruzado y todas las personas del otro? Bueno, justamente eso sería un estado que no es alcanzable. Bien, acá el estado en donde todos los zombies y los humanos están del lado derecho, pero el bote queda en el lado izquierdo, no es un estado que podamos alcanzar con las reglas que tiene nuestro problema. Entonces, el cuarto componente es un predicado de nombre test objetivo que va a tomar un estado y va a determinar si ese estado es objetivo o no. Bien, cuando hablamos de predicado, recuerden que es siempre una función que devuelve un booleano, que devuelve true o false. Esta función la podemos definir de forma explícita, bien enumerando explícitamente quiénes son los objetivos, o también podemos dar una propiedad. En el problema de cruce de río, bien, la podemos expresar simplemente en dos casos. Si S es la terna 0, 0, 0, devolvemos true. En caso contrario, devolvemos falso. En problemas más difíciles, por ejemplo el ajedrez, podemos dar una propiedad. Por ejemplo, decir que el test objetivo en el estado S es true si, solo si, S tiene jaque mate. Y para ir finalizando con esta parte de problemas de búsqueda, a cada camino del espacio de estados, a cada camino del digrafo, se le puede asignar un costo numérico no negativo, que recibe el nombre de costo de camino. Entonces, por ejemplo, en el problema de cruce de río, el costo de un camino podemos pensarlo como la cantidad de cruces en barco que requiere. En este ejemplo de acá, observen que hay 4 cruces, entonces este camino tendría costo 4. El quinto elemento de una formulación de problema de búsqueda es justamente una función llamada costo de camino, que dado un camino P del espacio de estados, devuelve el costo numérico de ese camino. Repito, esta función, costo de camino, está definida para todo camino del espacio de estados. Son un montón, bien, son todos los posibles caminos. La buena noticia es que en las primeras unidades vamos a asumir que el costo del camino es igual a los costos individuales de las acciones que se aplican en ese camino. Entonces, si nuestro camino empieza en el estado 0, aplica una acción a 0,
así sucesivamente, hasta aplicar una acción AN-1 y llegar a un estado S sub n, el costo de este camino P vamos a pensar como la sumatoria de I desde 0 a N-1 del costo individual de aplicar la acción A sub I en el estado S sub I. Bien, todas nuestras funciones de costo de camino en las primeras unidades van a tener esta pinta. Lo que nos queda entonces es definir cuál es la función de costo individual. Entonces, bueno, la función de costo individual es una función que, dado un estado y una acción, nos devuelve el costo individual de aplicar esa acción en ese estado. En nuestro problema de cruce de río, el costo individual es constante. Bien, para todas las acciones y todos los estados, podemos pensar que tienen costo 1. Bien, es un cruce de bote. De esta forma, el costo del camino, si sumamos sobre los costos individuales, es exactamente la cantidad de acciones que se aplicaron, es decir, la cantidad de cruces en bote. Por lo tanto, al buscar un camino de costo mínimo, estamos buscando un camino con mínima cantidad de cruces, que era nuestro objetivo. Hay un resumen acá, bien, de todo lo que hablamos hasta ahora. No lo voy a volver a repetir, pero bueno, está resumido cómo se representan los estados, cómo se representan las acciones, para el problema de cruce de río, bien, todo aplicado al problema de cruce de ríos, y cuáles son las 5 componentes: el estado inicial, la función de acciones, el modelo de transiciones, la función de test objetivo y la función de costo de camino. En la práctica, cuando tengamos que formular un problema como un problema de búsqueda, tenemos que dar todo esto. Bien, tenemos que decir quiénes son los estados, las acciones y las 5 componentes. Para ir finalizando, entonces, nos quedan definir qué es una solución. Bueno, una solución la podemos definir como un camino en el espacio de estados desde el estado inicial hasta un estado objetivo. Observen que acá uso la palabra un estado objetivo porque podría haber más de uno. ¿Bien? Cualquiera de esos caminos a cualquier estado objetivo se consideraría una solución. Y vamos a llamar solución óptima a aquella que tiene el menor costo de camino entre todas las soluciones. En el problema de cruce de río, por ejemplo, acá tenemos una solución con costo 9. Bien, es un camino desde el estado inicial, el estado objetivo. No es óptima porque hay otra solución más corta. Bien, acá tenemos una solución con costo 7. Esta sí es óptima. Y bueno, a ver, después, si quieren, ahora no tenemos tiempo, pero pueden verificar que la solución que habían pensado ustedes, si la pueden encontrar acá. Bien, si pueden ir siguiendo el camino y llegan a un estado objetivo. No es única, tengan cuidado con eso. Por ejemplo, acá hay otra solución óptima, también de costo 7. Y no sé cuántas hay en total. Más de 2 hay. Hay al menos 2. Bueno, para ir cerrando, entonces, una vez que tenemos formulado nuestro problema de búsqueda, lo tenemos que resolver. Si el problema es chico, lo podemos resolver a mano, podemos buscar un camino de costo mínimo a mano, pero cuando el problema empieza a crecer, no nos queda otra que aplicar algún algoritmo, bien, algún método sistemático. Y los algoritmos que resuelven estos problemas se llaman algoritmos de búsqueda. Problemas más interesantes pueden tener miles a millones de estados, por ejemplo el TATE-T. Como en cada casilla, en cada una de las 9 casillas tenemos 3 opciones, un vacío, una cruz o un círculo. La cantidad de estados es casi 20.000. Si sacamos estados simétricos porque podemos rotar el tablero, nos quedan esencialmente 765 estados. Pero bueno, si vamos al cubo de Rubik 2×2, ya tenemos más de 3 millones de estados. Bueno, la cantidad de estados en el 3×3 ya es abismal. Bueno, y en el ajedrez ni siquiera se conoce
el número exacto, pero una aproximación es 10 a la 44. Así que bueno, acá ya a mano no podemos trabajar y bueno, mucho menos por fuerza bruta. Bueno, a lo mejor el TATT por fuerza bruta llegamos a resolverlo. Bueno, lo importante es que nosotros ya conocemos un algoritmo de búsqueda con lo que sabemos de programación 2 y volviendo a conectar con el algoritmo de Dijkstra que habían mencionado antes. Si construimos el digrafo de espacio de estados y recordemos que cada arco era una acción, entonces le podemos poner un peso a ese arco que va a ser el costo individual de esa acción. Entonces podemos usar el algoritmo de Dijkstra, obviamente adaptado a grafos dirigidos, eso no es demasiado difícil de hacer, pero lo usamos para computar el camino más corto desde un estado inicial a uno de los estados objetivos. Y bueno, devolvemos el camino más corto. ¿Qué les parece? ¿Qué problema podríamos tener si aplicamos esto? ¿Qué pasa si nuestro espacio de estados es la cantidad de estados en el ajedrez, 10 a la 44? ¿Podríamos aplicar Dijkstra? ¿Qué les parece? No, porque Dijkstra calcula un único resultado. ¿Cómo un único resultado? Y que cada vez que querés encontrar un camino diferente, tenés que aplicar una vez nuevamente el algoritmo de Dijkstra. Sí, y lo aplicás una vez, si ya tenés tu solución. Sí, bueno, pero en el ajedrez tenés un montón de soluciones. Bueno, pensemos el cubo Rubik. Bien, el ajedrez es un poco distinto porque tiene 2 jugadores. Pensemos en el cubo Rubik, por ejemplo. ¿Podríamos construir el espacio de estados del cubo de Rubik y aplicar Dijkstra para resolverlo? ¿Nos entra en memoria un digrafo con 4,3 por 10 a la 19 estados? Es demasiado grande. Exacto. Bien. El algoritmo de Dijkstra lo podemos aplicar siempre que el espacio de estados sea chico. Si el espacio de estados es muy grande, no lo vamos a poder aplicar porque no va a entrar en memoria el grafo. Y peor aún, bien, el espacio de estado dijimos que podía ser infinito. Y ahí justo, este es el tipo de problemas que nosotros vamos a buscar resolver. Bien, problemas donde el espacio de estado sea muy grande. En general finito, pero muy grande. Y ahí no podemos aplicar Dijkstra porque no nos alcanza la memoria para guardar por completo el espacio de estados. Entonces vamos a ver algoritmos de búsqueda específicamente diseñados para trabajar en espacios de estados muy grandes. Y esta es una de las áreas más importantes de la inteligencia artificial. Bien, y la vamos a seguir desarrollando a lo largo de toda la materia. No me voy a demorar más porque ya estamos en hora de base de datos 2 para aquellos que tienen que cursar esa materia. Así que voy a cortar la grabación, voy a terminar la clase acá. Nos vemos el miércoles que viene, virtual también. Yo me quedo un ratito más conectado por si hay alguna pregunta. ¿Bien? Listo, profe. Perfecto. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, nos profe. vemos.